Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 3 al 11. Vengan a mí, y pongan atención, escúchenme, y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos. Pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor, mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor, y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Un día, salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros, y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Hermanos, estas lecturas de hoy nos invitan a escuchar la voz de Dios, a abrir nuestro corazón a su palabra y a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. Nos desafían a ser receptivos a la semilla del Evangelio y a permitir que crezca y dé frutos en nosotros. En esta porción de la palabra de Dios encontramos promesas de salvación, misericordia y fidelidad divina. Nos invita a buscar al Señor y a confiar en su palabra, que siempre cumple su propósito. En primer lugar, el Señor nos llama a escuchar y venir a Él. Él nos invita a buscarlo, mientras Él puede ser encontrado, y a acercarnos a Él, mientras Él está cerca. Esta invitación es una muestra del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Él desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros, y nos abre el camino para encontrarnos con Él. La promesa de salvación y vida eterna está disponible para todos los que respondan a su llamado. El Señor nos asegura que Él hará un pacto eterno de misericordia con nosotros, basado en las promesas que hizo a David. Esta promesa de misericordia y perdón es un testimonio de la fidelidad de Dios y su disposición de perdonar nuestros pecados cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. A través de Jesucristo, el descendiente de David, se cumple esta promesa de salvación y restauración. Dios nos asegura que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Su sabiduría y comprensión están más allá de nuestra capacidad humana. Como resultado,
Es esencial confiar en el Señor y en sus caminos en lugar de depender de nuestra propia sabiduría limitada. Aunque a veces no entendamos completamente su plan, podemos confiar en que Él trabaja todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. El Señor compara su palabra con la lluvia y la nieve que descienden del cielo y no regresan allí sin haber hecho su obra. Así también, la palabra de Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Es viva y activa y tiene el poder de transformarnos y llevarnos a una comunión más profunda con Dios. Debemos acoger la palabra de Dios con humildad y obediencia, permitiendo que moldee nuestros corazones y guíe nuestros pasos. El Señor nos anima a regocijarnos en Él y a encontrar consuelo en su palabra. En medio de las dificultades y las pruebas, podemos encontrar paz y gozo en la presencia de Dios. Él promete fortaleza y provisión para enfrentar cualquier situación que enfrentemos. No tenemos que temer, porque el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza en todo momento. La lectura del profeta Isaías nos recuerda que el Señor es fiel en todas sus promesas. Su palabra nunca falla y siempre cumple su propósito. Nos llama a buscarlo, confiar en Él y regocijarnos en su presencia. Nos desafía a dejar atrás nuestros propios pensamientos y a someternos a la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé un corazón dispuesto a escuchar y responder a su llamado. Que podamos confiar plenamente en la fidelidad y misericordia de Dios. Que su palabra sea una fuente de vida y transformación en nuestras vidas y que podamos regocijarnos en la presencia de Dios y encontrar consuelo en su amor inagotable. La parábola del Evangelio nos presenta una imagen conmovedora de la obra de Dios en el corazón de las personas y nos desafía a examinar la calidad de nuestro propio terreno espiritual. La parábola comienza con Jesús hablando a una gran multitud mientras se encuentra en la orilla del mar. Él les cuenta la historia de un sembrador que salió a sembrar su semilla. A medida que el sembrador arrojaba la semilla, parte de ella caía junto al camino, donde las aves se la comían. Otra parte caía en terreno pedregoso, donde no tenía suficiente tierra y rápidamente brotaba, pero se secaba por falta de raíces. Otra parte caía entre espinos, que crecían y ahogaban las plantas. Y finalmente, parte de la semilla caía en buena tierra y producía una cosecha abundante. Esta parábola es un recordatorio poderoso de que el mensaje del Evangelio es recibido de diferentes maneras, por diferentes personas. Jesús, al final de la parábola, concluye diciendo: El que tiene oídos, que oiga. Esta frase nos invita a prestar atención y a reflexionar sobre el significado más profundo de esta enseñanza. En primer lugar, el camino representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Son personas que no han abierto su corazón para recibir la verdad y son fácilmente influenciadas por las distracciones y el engaño del mundo. Sus corazones están endurecidos y no permiten que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en ellos. En segundo lugar, el terreno pedregoso simboliza a aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo y entusiasmo inicial, pero su fe es superficial y no tiene raíces profundas. Cuando enfrentan dificultades, su fe se marchita rápidamente. Les falta perseverancia, y están más preocupados por las circunstancias externas que por mantener una relación íntima con Dios. En tercer lugar, el terreno entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida y las distracciones del mundo ahogan su fe y los alejan de Dios. Estas personas están atrapadas por las ansiedades, los deseos terrenales y las tentaciones, lo que impide que la semilla de la palabra produzca fruto en sus vidas. Por último, el terreno bueno es el corazón receptivo y productivo para la palabra de Dios. Estas personas escuchan la palabra, la entienden y la aceptan con humildad y obediencia.
Permiten que la semilla de la palabra de Dios crezca y produzca una cosecha abundante de frutos espirituales en sus vidas. Son aquellos que se convierten en testigos vivos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Esta parábola nos enseña que la forma en que respondemos a la palabra de Dios es crucial para nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a ser honestos con nosotros mismos acerca de qué tipo de terreno espiritual somos. ¿Somos como el camino? ¿El terreno pedregoso? ¿O el terreno entre espinos? ¿O somos la buena tierra? Si queremos ser terreno fértil para la palabra de Dios, necesitamos tomar medidas concretas. Primero, debemos abrir nuestro corazón a la verdad de Dios y permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Esto implica escuchar con atención, estudiar las Escrituras y buscar el entendimiento profundo de su mensaje. También implica dejar de lado las distracciones y preocupaciones del mundo que pueden ahogar nuestra fe y mantenernos alejados de Dios. Además, debemos cultivar una relación constante con Dios a través de la oración y la comunión con el Espíritu Santo. La oración nos permite comunicarnos con Dios, compartir nuestros pensamientos, preocupaciones y alegrías con Él y buscar su dirección y guía en nuestra vida. La comunión con el Espíritu Santo nos permite ser fortalecidos y capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y producir frutos espirituales. También es importante recordar que la fe se refleja en nuestras acciones y en cómo vivimos nuestras vidas. Nuestra fe debe ser visible en nuestro amor y compasión por los demás, en nuestra honestidad y ética en todas nuestras interacciones y en nuestra búsqueda de la justicia y la paz en el mundo. Finalmente, debemos confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Jesús nos asegura que Dios cuida de nosotros y conoce nuestras necesidades. Al confiar en Dios y poner nuestra fe en Él, podemos experimentar su provisión y su poder en nuestras vidas. En conclusión, la lectura de Isaías y la parábola del sembrador en el Evangelio nos llaman a ser receptivos a la palabra de Dios, a confiar en su bondad y fidelidad y a ser tierra buena, que dé fruto abundante. Dios nos invita a escuchar su palabra, a buscarlo con todo nuestro corazón y a permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Unidos en oración, pidamos a nuestro Padre que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Jesús. Oremos. Padre amoroso, te damos gracias por tu palabra, viva y poderosa, que nos guía y nos transforma. Ayúdanos a ser tierra buena, receptivos a tu palabra y dispuestos a crecer en nuestra fe. Perdónanos por las veces en que hemos sido, como el terreno junto al camino, donde la palabra es arrebatada por el maligno. Límpianos de las piedras y las espinas que nos impiden crecer y llénanos con tu gracia y tu amor. Danos un corazón dispuesto y obediente para que podamos recibir tu palabra con fe y obediencia. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad y compartir tu amor y tu verdad con aquellos que nos rodean. Padre, te encomendamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Escucha nuestras oraciones y concédenos lo que es mejor para nosotros. Que tu palabra siga transformando nuestras vidas y que seamos testigos fieles de tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos y te adoramos, ahora y siempre. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.